Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Sanando desde la Raíz. El día de hoy vamos a hablar del tema abandono, ¿sí? Esta es una de las heridas primarias, primordiales, más fuertes, más arcaicas y más generalizadas en todos los seres humanos. Se dice que la herida de abandono entra y se cuela dentro de nosotros los seres humanos cuando alguno de nuestros progenitores, alguno de nuestros cuidadores no está presente literal en nuestras vidas, ya sea que se retrajo del frame, del cuadro, de la imagen de la familia, que no estuvo presente porque no se hizo cargo, porque no se volvió a saber de él, de ella, porque huyó, porque se fue, porque de pronto sí estaba presente en casa de vez en cuando, pero no estaba tan presente emocionalmente porque se la pasaba trabajando, porque no ponía atención, porque era alcohólico, alcohólica, porque tenía problemas mentales. Hay muchas formas de las cuales una persona puede parecer que está presente, pero a la vez emocionalmente no lo está. Y eso se puede vivir por parte del niño como una herida, como un dolor primordial muy duro. Entonces, habiendo dicho esto, sabemos que esta herida se va a presentar de estas dos formas, ¿sí? Donde alguien tenga esa herida de abandono es porque no tuvo a alguno de sus cuidadores primarios. Siempre digo esta palabra, acuérdense que es porque pueden ser los padres biológicos como tal o quienes fungieron como tal. Primero se le dio atención, primero hubo presencia y después hubo una retracción de este comportamiento. Entonces, esa es una de las opciones y la otra, como ya les había comentado, sería que sí estén presentes, pero estén ausentes emocionalmente. Yo les quiero contar hoy esta historia mía en donde por muchos años yo sentí, yo creí, yo percibí, yo pensé que mi papá nos había abandonado, que me había abandonado. Y esa era la palabra que yo usaba todo el tiempo, la frase. Mi papá me abandonó, mi papá nos abandonó. Sobre todo cuando me preguntaban por mi papá biológico, porque yo tengo un papá de crianza, que él ha estado conmigo desde que yo era muy pequeña. Siempre cuando me preguntan por papá, pues yo hablo de él, yo lo presento a él, yo tengo mi figura paterna. Pero cuando me preguntan acerca de mi padre biológico, yo antes siempre decía, él me abandonó, él nos abandonó. Y hay algo muy importante que hice a través de la sanación de esta herida que me permitió darme cuenta de que podía transformar la interpretación de eso mismo. Por eso sé que a través de la sanación, a través del proceso terapéutico, podemos cambiar muchas interpretaciones. Por eso se dice que el hubiera sí existe en terapia, que sí podríamos transformar el pasado, pero no a partir de regresarnos a esos puntos y cambiar lo que sucedió, sino cambiar nuestra forma de interpretarlo, de cómo lo recibimos, de cómo lo atravesamos, de cómo lo integramos. Y eso es lo que te quiero contar hoy. Desde que yo estaba muy pequeñita, eh, recuerdo que tenía aproximadamente unos 3 años cuando vi que mi papá se estaba yendo de la casa, era muy temprano y tengo ese recuerdo en el que estaba él tomando algunas cosas de la vitrina de algún espacio del hogar y yo salí del cuarto y yo le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me dijo, vuelve a dormir. Algo me comentó acerca de iba a comprar algo, pero lo recuerdo muy particularmente porque tengo la sensación de que justo fue la última vez que lo vi después de mucho tiempo, porque pasó un lapso de tiempo donde volví a encontrarlo, donde él regresó, pero voy para allá. Entonces, en ese momento yo no sabía, pero él simplemente estaba pues teniendo sus propios problemas personales, estaba teniendo ciertas situaciones. Ahora, todo esto que yo te voy a resumir a contar el día de hoy es algo que a mí me ha costado la vida entera integrarlo, entenderlo, racionalizarlo, interpretarlo, reinterpretarlo también, porque en algún momento te compras una historia, te la crees y entonces toda tu vida gira en torno a esa idea y después te das cuenta que esa idea es la que más daño te está generando y la que no te está permitiendo sanar tu corazón. Entonces yo tenía, como les comento, 3, 4 añitos y él simplemente se va
Y desde ese momento a mí se me crea la impronta interna e inconsciente. Después de muchos años yo me doy cuenta en terapia que yo siempre creí que a mí no me había afectado que mi padre biológico no estuviera presente. Pero yo en terapia me di cuenta que sí, sobre todo porque yo era muy apegada a mi papá biológico en ese entonces. Y de hecho, pues sentía tanto la ausencia que me cuenta mi mamá que yo salía a la puerta a llorarle, preguntando por él, preguntando dónde estaba, llorándole, pronunciando la palabra papá, papá. Y cuando yo escuchaba esas historias, simplemente me estremecían, me hacían llorar, me hacían sentir más allá de coraje, porque creo que yo nunca tuve coraje contra él, un poco de enojo en algún momento de mi vida, sí, pero siempre se traducía más hacia el dolor. Me duele que no esté aquí, me duele que no haya sido parte de mi vida, me duele que no haya decidido estar cerca, que no haya vuelto, que no me haya buscado, independientemente de todas las razones que uno va adaptando, que va preguntando, vas adquiriendo información por varios lados para crear una historia del por qué. Yo creo que cuando se crea esta herida en particular, uno de los dolores más duros es perseguir el por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué nos abandonó? Y digo nos porque somos 3 hermanos. Entonces, crecer con esa idea, con esa sensación de que te abandonan, te hace sentir el eje central de esto que está sucediendo, sobre todo porque en los niños hay algo muy particular que en cierta edad, justo de los 3 a los 6 años, hay un centramiento, una centralización de que las cosas suceden por ti y para ti. Entonces, cuando ves problemas en casa, cuando ves que mamá llora o cuando ves que papá hace algo o no hace, tú sientes que hay algo que puedes hacer para remediarlo, para solucionarlo. Entonces, en el trabajo terapéutico, lo que yo descubrí es que una parte de mí se sentía responsable porque él se hubiera ido, pero no responsable en el sentido de pronto que yo hubiera podido hacer algo diferente para que él se quedara o que tenía un mal comportamiento, no necesariamente, sino algo muy dentro de mí, muy inconsciente, porque cuando yo se los digo así, yo sé que ustedes van a decir, bueno, no, era simplemente una niña y no podías hacer nada y qué ibas a saber, pero hay algo que se cuela muy dentro que tiene que ver con la insuficiencia. Soy insuficiente para que, no es suficiente mi ser, mi existencia para que alguien se quede. No soy suficiente para que alguien me ame, para que alguien me respete, para que alguien decida quedarse y cuidarme, protegerme y quererme. Y estas frases se van quedando y se van haciendo cada vez más grandes, al grado en el que cuando llegas a la adultez y empiezas a tener relaciones interpersonales, sobre todo de pareja, se empiezan a reflejar estas heridas, estos dolores. Por eso yo les digo, yo creía que no me había afectado, sobre todo porque yo quiero mucho a mi papá de crianza y yo siento que tuve una figura paterna muy hermosa y de verdad que estoy muy agradecida con él, con mi papá de crianza, de todo lo que me ha dado, me ha enseñado y yo no cambiaría absolutamente nada de mi historia porque gracias a toda esa historia, a todo lo que he vivido, yo soy quien soy ahora. Entonces, eso lo quiero dejar muy claro. Pero lo que yo les quiero traer aquí es ese dolor detrás, es cómo lo vive una persona, cómo lo vive un niño, cuáles son las posibles consecuencias también. Entonces, si toda tu vida te dicen tu mamá, tus tías, tus abuelos, tu familia, tu papá te abandonó, tu papá se fue, tu papá nunca volvió, tu papá nunca te buscó, y tú lo empiezas a integrar de ese modo desde que eres pequeño, pues empieza a crear una herida muy fuerte dentro de ti en la que crees que hay algo malo contigo y que tienes que ver con ello. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, lo primero que hago es empezar a romper esa idea, empezarme a descentralizar, a quitar esa responsabilidad, a desidentificarme de la idea de que tenía que ver conmigo, que era mi culpa. em, y ese trabajo es muy bonito porque entonces empiezas a comprender que no tiene que ver contigo, que tiene que ver con el otro. Y cuando tú empiezas a quitarte de la posición de víctima, de la idea de me hizo, fue contra mí, fue por mí o contra mí, porque puedes pensar fue por mí, algo malo en mí, o
contra mí porque me quieren atacar, porque no me quieren, porque no soy suficiente, etcétera. Entonces, esa idea, cuando tú la empiezas a mover y empiezas a dejar de pensar que es personal, entonces empiezas a observar al otro de verdad y empiezas a lograr ser más compasivo, compasiva con la otra persona que te ha herido o que ha generado una herida en ti. Muy probablemente no era la intención consciente, muy probablemente, pero sobre todo es a lo largo del tiempo poder transformar la idea y la frase, la narrativa, nombrar mi papá me abandonó, tritura más, abre más la herida, da más duro todavía, ¿sí? Entonces, al final logré comprender con todo el trabajo que he hecho personal, con todo el trabajo de terapia, de cursos, de coaching, yo misma haber estudiado psicología, haber estudiado el comportamiento humano, haber comprendido justo el porqué de las cosas, el detrás de cámaras, me da cuenta que, y se los puedo compartir, que no tenemos todas las respuestas y que no debemos tenerlas necesariamente y que está bien no tenerlas todas, pero que hay otras que sí y que hay respuestas que adecuamos en nuestra mente, a nuestro corazón, que no son más beneficiosas que otras. Por ejemplo, yo ya no digo mi papá me abandonó, yo digo mi papá se fue cuando yo era muy pequeña. ¿Y por qué es tan importante nombrarlo así? Porque yo ya le doy la responsabilidad y esa identificación a él, a una decisión que él tomó, independientemente de que él supiera por qué lo hacía o no, independientemente de cualquier tipo de justificación, de razón, puedo ahora nombrar y decir, él se fue. Pero sí tengo cierta información que he podido recopilar a través de entender por qué se fue. Y era información que yo no tenía hasta la adultez, hasta hace algunos años, donde encuentro a algunas de mis primas en Facebook, pues las vi y la verdad que encontré cierto parecido en esas fotografías y vi el apellido y a mí se me ocurre agregarlas y escribirles. Y una de ellas me contesta, porque son varias hermanas, ella me dice, sí, somos hijas de tal persona que es hermano de tu papá. Entonces ellas sabían algo de la historia y a mí me pareció muy impactante porque yo conocía a algunos de los hermanos de mi papá en la ciudad donde yo crecí, pero justo este hermano se había ido a otra ciudad y había creado su familia y demás, y ellas sabían algo de la historia, por eso es que hubo como esta mm, recolección de datos, de información. Pero lo más importante que yo quiero compartirte aquí es que en esa recolección de datos descubrí que este hermano de mi papá, que era mayor que él, había fungido como su figura paterna, porque cuando mi papá está muy pequeño, al poco tiempo muere su padre y esto deja heridas muy fuertes en su madre, tan fuertes que hubo alguna suerte de depresión, alguna suerte de dolor, de ausencia, y esa ausencia produce que no esté tan presente emocionalmente para su hijo. Y mi teoría justo es eso, es que esas heridas se transmiten y se trasladan de una generación a otra cuando no las hacemos conscientes y cuando no las trabajamos. Y muy probablemente en aquel momento no tenía más herramientas mi abuela, la mamá de mi padre biológico, para trabajar con ellas y estuvo ausente. Entonces, si mi padre vivió con esa carencia interna, con ese dolor de no haber tenido tan cerca emocionalmente, porque ojo, mamá estuvo presente, pero de pronto no tan presente como él la necesitaba. Y la muerte de papá se pudo haber sentido como un abandono también emocional, porque no hay mente en un niño que racionalice que su papá no está y que ha fallecido y se puede llegar a percibir como un abandono. Sobre todo porque empiezan las comparaciones cuando conviven con otros niños, cuando ven a otras familias, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este hermano que funge como su padre
llega un momento en el que se va. Tiene ciertos problemas familiares o personales, esto me lo cuentan mis primas y como les digo, estamos uniendo piecitas por todos lados. Y él decide irse y no decir nada. Se fue de un día para otro y dejó pues a toda la familia, incluyendo a mi padre, que era alguien muy importante para la vida de esta persona y mutuamente. Entonces, yo creo que eso pudo haberse sentido como un tercer abandono y sobre todo inaugura una posibilidad en su vida, que es cómo puedo resolver los problemas cuando son muy duros en mi vida, huyendo, yéndome, como mi hermano lo hizo, como alguien que es muy importante para mí. Y esas adecuaciones son inconscientes, por supuesto, son automáticas y son transgeneracionales también. Entonces, haber entendido algo, porque como te digo, no tengo todas las respuestas y no sé con precisión si es así o no, al 100%, pero esas piezas me ayudan a voltear a ver un poco más a mi padre, a su propia historia, a el porqué de las decisiones o la decisión que él tomó. Simplemente a modo de teoría, es una decisión que yo tomo, creer, pensar, que fue movido más o menos por esa historia y tenerle compasión, saber que no tenía tampoco las herramientas para hacerle frente a sus problemas, a los problemas que tuviera en aquel momento con mamá, a los problemas personales, a no saber cómo ser un padre, a no saber cómo estar presente y simplemente huir de lo que sea que estuviera viviendo, sintiendo. Y eso de algún modo da paz, da mucha paz porque te hace reinterpretar la historia y en lugar de ponerte como centro y creer que tú no eres suficiente y que no hay cosas em, o que hay cosas que podrías haber hecho diferente, pues en todo caso aceptas que no es así, que aunque tú hubieras sido otra persona, hubieras actuado diferente, hubieras hecho algo, pues la otra persona puede simplemente decidir qué hacer. Y de eso va mucho la tolerancia a la frustración también. Tolerar que no todo va a ser como tú quisieras o como tú esperarías y que la otra persona también puede decidir qué hacer, cómo actuar. Entonces, en ese sentido, la reinterpretación que yo le doy a los hechos me hace sanar, pero yo logro reinterpretarlo cuando sano, cuando lo veo en ciertas meditaciones, cuando logro entender que ese abandono me trajo a mí a poder trabajar mucho el desapego. También esta parte espiritual que integro mucho en mi práctica personal y laboral, que va más allá de pensarnos como solo un cuerpo o solo una mente, sino como un espíritu también que se está experimentando justo en este cuerpo y saber que mi alma, mi espíritu y mucho de mí había elegido ciertas experiencias a vivir en este terrenal, me hacen también poder aceptar y poderme quitar de esa posición de víctima, de me pasa, de me hacen, del daño, y poderlo mirar con mayor compasión, entendimiento, expansión para saber que eso nos configura, nos conforma, nos ayuda a trascenderlo. Hay algo que venimos a aprender a través del abandono y eso tiene que ver con el desapego. El desapego y la unidad, por otro lado. El desapego a no vivir tan codependientes del otro, a comprender que el otro puede decidir irse en cualquier momento y que tiene su individualidad y que tú la tienes también. Y por otro lado también la unidad, el que todos somos uno, espiritualmente hablando, nos recuerda que no hay separación y que si no hay separación no hay abandono. Y aunque el espacio geográfico se presente de ese modo, o que parezca que no está ahí y que no ha estado presente, al final del día en el corazón sabes que a nivel del alma, eso solo te está enseñando algo en particular en esta línea de tiempo, en este terrenal, pero tu padre siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Entonces, haber aprendido todo esto, haber sentido, haber integrado, me ha permitido cambiar la historia a tal grado en el que no me duele de la misma forma contarlo ahora, exponerlo, por eso lo he querido traer hacia ti, porque también algunas de las consecuencias que trae no sanar esta herida es que empiezas a tener relaciones en la adultez en las que te da mucho miedo que te abandonen, te da mucho miedo que terminen la relación, empiezas a crear relaciones codependientes y las relaciones codependientes traen mucho celo, mucha inseguridad,
por ambas partes, ya sea que tú lo eres o que atraigas a hombres que lo son y que se cree una relación, un círculo vicioso y al final del día se traduzca en relación tóxica. Entonces, creo que estos reflejos, esta comunicación inconsciente o estos programas inconscientes que te decía hace un rato de no soy suficiente, de qué tengo que hacer para que no se vayan, depende de mí, te hace quedarte a soportar muchas cosas muy fuertes que no son agradables y que no son positivas en una relación. Y te hace normalizar comportamientos porque hay algo de ti que cree que no debe renunciar, que no debe irse, que no debe abandonar y sobre todo también que debes de hacer hasta lo imposible para que el otro no se vaya y no te deje y no termine la relación. Porque las personas que llegamos a sufrir de herida de abandono tememos mucho perder algo en la vida, perder lo que sea. Llámese lo que sea, el tema de perder es algo casi que intolerable. Por eso los duelos se viven más profundo, por eso hay mucha emocionalidad al respecto. Y de algún modo entonces generas y traes relaciones a tu vida que te van a venir a reflejar esa herida y que lo único que quiere el inconsciente es repetir algo no por molestarte, sino para que por fin puedas cambiarlo, para que puedas transformarlo, para que puedas hacerle caso y decir, porque hay algo de ti que te está diciendo, hey, no me has visto, no me has sanado, no me has escuchado, no me has integrado. Y entonces eso es lo único que quiere esa repetición inconsciente. Por eso es que atraía a personas a mi vida en las que de pronto me llegué a sentir insuficiente, porque no me quiere lo suficiente, porque no se queda, porque no se compromete, o el miedo a la separación, o estos celos, o temas de infidelidad, o a normalizar comportamientos que son destructivos, que no son agradables y que te quedas porque quieres que funcione y no quieres terminar y te aferras. Esa es la palabra, te aferras. Entonces yo creo que cuando sanas esta herida, empiezas a descubrir que no tiene que ver contigo, primero que nada, que tiene que ver con elecciones ajenas y que tú puedes reinterpretar la historia y también que tú puedes hacerte cargo, que una parte de ti puede hacerse cargo de lo que le corresponde, de eso que ha elegido vivir y atravesarlo con dignidad, con amor y primero lo que yo estoy haciendo, que es poniéndolo al servicio, este aprendizaje, para que resuene contigo, para que logre darte ciertas pistas de pronto, cierta perspectiva, y es algo que tú puedes hacer también en la medida en la que lo vas sanando, compartirlo con otros, es la mejor forma de integrarlo. Y la otra sería también empezar a elegir diferente. Empiezas a conectar diferente con otras personas, con otras parejas, con tu propia familia. O sea, tus relaciones interpersonales comienzan a florecer, a cambiar, a ser más ligeras. Y puede ser que tu herida con el padre sea otra y no sea abandono. Y yo creo que sería bueno que lo empezáramos a abordar. En otros videos voy a estar abordando lo importante que es sanar herida con mamá y herida con papá, independientemente de que no sea abandono la herida. Porque también puede haber diferentes heridas en una misma situación. Por ejemplo, aquí hubo herida de abandono. En su momento también trabajé herida de rechazo, de sentirme rechazada por mi propio padre. Y otra que sería herida de traición, es decir, la promesa de volver, de quedarse, de no irse y que lo volviera a hacer. Eso fue muy fuerte para mí también, pero es algo que también trabajé y que me encantaría compartirte. Entonces, estas fueron las reflexiones de hoy. Esto es lo que yo puedo poner a tu servicio, esta vulnerabilidad, ¿sí? Que expongo con todo el amor y con toda la intención de que puedas sanar algo en ti, que pueda contribuirte, sanarte, inspirarte. Me encantaría leer tu historia, me encantaría que me compartieras también qué piensas, qué revelaciones llegaron a ti, cuál es tu historia, cómo lo has vivido tú. Por favor, escribe en los comentarios que me encanta leerte siempre. Y gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado esta historia que conté con todo mi corazón. Te mando un beso y un abrazo y nos estaremos viendo próximamente en este tipo de encuentros como en el de hoy. Hasta la próxima.